Antes de la pandemia había mucha gente que estaba haciendo iglesia y no se detenía a pensar en si era iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Quiero poner dos ejemplos contrastantes. En el primero, en la Torre de Babel, y el segundo, el día de Pentecostés. En el primero, en la Torre de Babel, los hombres tenían un solo idioma y se habían propuesto edificar una torre tan alta que llegara al cielo. Estaban tan entusiasmados con el proyecto que no se detuvieron a pensar si era algo que Dios estaba deseando o era simplemente una actividad que les daría un nombre por sobre todos los demás. En muchos lugares, iglesias, organizaciones, denominaciones, sectas, como quiera llamarle, los hombres se han reunido para hacer actividades. Y no está mal hacer actividades, pero cuando la actividad hace y no es, ese es el problema. Muchas veces hacemos la iglesia en vez de ser la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esta gente de la Torre de Babel? Que Dios tuvo que detenerlos para que no siguieran haciendo lo que simplemente estaba llevando gloria a su propia organización, su propio plan. Y eso es algo muy parecido a lo que estaba ocurriendo antes de la pandemia con muchos grupos que estaban haciéndose un nombre. La Torre de Babel iba a llegar hasta el cielo. Esto indicaba de una u otra manera una conexión con Dios. Muchos grupos grandes estaban llenos de gloria porque estaban alcanzando metas extraordinarias. Pero hoy, con esta pandemia, todo está paralizado. No hay actividad. Dios tuvo que confundir a esta gente enviándole una variedad de idiomas, con lo cual no pudieron continuar con su obra. No podían hablar uno con el otro a veces porque no se entendían. Y así se dispersaron a través de la tierra. ¿Qué pasa con el día de Pentecostés? Bueno, Jesús muere en la cruz, resucita, y esto fue un tremendo gozo para sus discípulos y sus seguidores. Dice que cuando Jesús resucitó, habían reunido en el momento antes de partir a lo menos 500 personas, o por lo menos había sido testigo de la resurrección a lo menos 500 personas. Lo importante en esto es que cuando Jesús se va a los cielos, le pide a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, que se reúnan y esperen hasta que sean investidos de poder de lo alto. Esto debe haber sido un verdadero choque emocional para los discípulos, los seguidores. Ver primero al Maestro y Señor subiendo a los cielos, dejándolos solos en esta tierra. Pero les había pedido que se reunieran en un lugar y esperaran la promesa del Espíritu Santo sobre sus vidas. Ellos no tenían idea tampoco qué era el Espíritu Santo en el sentido práctico. Tal vez habían escuchado hablar del Espíritu de Dios, pero ¿qué iba a pasar o qué iba a suceder? Y cuando estaban reunidos, después de varios días, yo me imagino que cada día era más difícil volver a enfrentarlo, porque todos los días estaban confinados a esperar allí algo que no sabían qué era. No es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando empiezan a decir hay cuarentena y empezamos a decir, ¿y qué va a pasar con el comercio? ¿Qué va a pasar con los trabajos?
¿Y qué va a pasar con esto o con lo otro? Entonces viene la incertidumbre. Tú mismo estás pasando tal vez un momento difícil en el cual tienes que esperar. Y la espera nunca agrada. Nunca agrada. Difícilmente esperar es fácil. Es complicado porque no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Y estos discípulos y seguidores esperaban. Hasta que un día, en el día de Pentecostés, un día de fiesta para los judíos, en ese día el Espíritu Santo desciende sobre ellos y dice la Biblia que se apostaron sobre ellos como lenguas de fuego. Hubo un gran estruendo, un viento recio sopló en toda la casa. Y ese estruendo atrajo a las multitudes que estaban en aquella celebración que tenían los judíos, atrajo a ese lugar, a ese aposento alto, a esa casa que estaba allí en una altura, y ellos fueron a ver qué es lo que ocurría. Y cuando llegaron, escuchaban a los discípulos y a los seguidores de Cristo hablando en distintos idiomas, pero eran los idiomas que ellos entendían. Entonces decían, ¿qué está pasando aquí? Ellos también se turbaron, como en la Torre de Babel, pero acá escuchaban y entendían a esta gente que les hablaba en el propio idioma. ¿Cómo era posible que ocurriera eso? Estaban hablando en los idiomas de ellos. Y esto ocurrió para dar nacimiento a la Iglesia de Cristo. La primera organización era para hacer algo. En la segunda fue para iniciar lo que era el nacimiento de la Iglesia del Señor. ¿Cómo lo hizo el Señor? Les hizo esperar. Esperar. Como cuando la madre espera que su hijo venga después de 9 meses. Esperar. Esa espera es difícil, no es fácil. Pero cuando nace el hijo, hay gozo, hay alegría, hay contentamiento en la familia. Así nació la iglesia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tu espera, cualquiera que sea, no es fácil. Pero esa espera tiene un propósito, que tú seas antes que hagas. Entonces, cuando estamos impotentes ante lo que no conocemos, o estamos allí como aburridos. ¿Por qué estamos aburridos? Porque estamos acostumbrados a hacer cosas y nos olvidamos de ser. Hay un pasaje en la Biblia, en Marcos 3, a ver si puedo mostrarles inmediatamente esto. Marcos 3, versículo 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjense en esto, él estableció a 12 para que estuviesen con él. Ese era lo primero, estar con él, conocerlo a él, es conocernos a nosotros mismos, es entender lo que somos y para qué estamos en esta vida. Y luego de eso, en forma natural, tú comienzas a mostrarlo a él. Eso es predicar, no es otra cosa que mostrarlo a él a través de lo que aprendes de la Biblia, en la Biblia, de lo que él es. Hay gente que se conoce la Biblia de tapa a tapa, pero predica, comparte el Evangelio. ¿Sabe lo que es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo. Si Cristo está en ti, tú comienzas a aprender a predicar. Si aprendes a conocer a Cristo, aprendes a predicar, porque lo que hace Él lo quiere hacer a través de ti. Primero debemos ser y luego hacer. La palabra dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Tu mayor deseo en este tiempo debe ser: Señor, yo quiero ser tu hijo, quiero vivir como tu hijo y quiero conocerte a ti como mi Padre Celestial, a través de Cristo, el Señor de mi vida. Que este tiempo de espera te va a llevar a un glorioso momento que tú no conoces, nunca has visto, pero que es glorioso porque Él hará lo que tú no puedes hacer en este encierro. Él te va a llevar a conocerte a ti mismo y a conocerlo a Él. Si tú eres parte de la iglesia, es porque has nacido en Cristo y has nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés ocurrió. El Espíritu vino sobre ellos. Hay mucha gente que no conoce a Dios, pero conoce la actividad de la iglesia, conoce el movimiento de la iglesia, y ahora que no tiene movimiento en la iglesia, no sabe qué hacer. Este es el momento de buscarlo de todo corazón, para que cuando termine todo esto, tú puedas salir a hacer lo que Dios te ha enseñado, porque has estado con Él, como lo dice Marcos 3:14, para que estuviesen con Él. Este es el encierro que tienes, para que estés con Él, para que lo busques a Él y seas lo que Él ha planeado para tu vida. Dios te bendiga.